Hola, muy buenos días. Bueno, vamos ya con la clase para terminar los apuntes que tenéis en el tema. Queda un último vídeo más donde os voy a explicar cómo tenéis que hacer la actividad 8, pero bueno, será un vídeo bastante más cortito, ¿vale? Bastante más sencillito. Y bueno, vamos al lío. Ayer estuvimos viendo los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Lo que era un documento donde viene una previsión de todos los ingresos y los gastos públicos que iba a tener el Estado en un año, ¿vale? Recuerdo que es una previsión porque no se puede saber nunca a ciencia cierta. Y ahora vamos a seguir, ¿vale? Viendo un poquito a ver qué pasa con ese presupuesto. Pero antes vamos a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si os acordáis, la fórmula del PIB, ¿vale? Que creo que os la sabéis de memoria ya sobrado, es consumo más inversión más el gasto público más una cosa que se llaman las exportaciones netas, ¿vale? Las exportaciones netas es la diferencia de ya entre exportaciones e importaciones. Pues bien, el consumo más la inversión, ¿vale? Y vamos a analizar por otro lado el gasto público. ¿Vale? Tanto el consumo y la inversión como el gasto público, ambas son consumo más inversión, ¿vale? Ambos números, ambas letritas hacen referencia a eso, tanto al consumo como a la inversión. De hecho, las dos primeras vienen bastante claro, C más I, y en la segunda viene G, ¿vale? Ahora, importante, en la primera, en consumo más inversión, hace referencia al ámbito privado, es decir, al que realizan tanto las familias como las empresas en la economía, ¿vale? Esos dos agentes económicos. Mientras que por otro lado, la inversión se refiere al ámbito, lógicamente, público. Es decir, al que realiza el agente económico que nos queda, que es el sector público o el Estado. Esto que he puesto aquí sería a nivel de recordatorio, ¿vale? Antes de empezar ya a entrar a la materia. Algo que estoy seguro de que os acordáis, pero bueno, por si acaso. Volviendo ya a los presupuestos generales del Estado, vamos a ver un concepto que se llama el de saldo presupuestario, que se calcula como la diferencia, ¿vale? Es igual a la diferencia entre ingresos públicos menos, ¿qué creéis que será? Lógicamente, al igual que con la fórmula de beneficio, que era ingresos menos gastos, ¿vale? En este caso, menos gastos públicos. ¿Vale? A estos ingresos públicos le vamos a llamar con la letra I, que no tiene nada que ver con la I de aquí, ¿vale? No es la misma, ¿vale? Esos ojitos, sino que también se le llama I, pero no es la misma. Esta es inversión y esta es ingreso público, no tiene nada que ver. Mientras que a los gastos públicos los conoceremos con la letra G, que en este caso sí es igual que la G esta de aquí del PIB, ¿vale? Eso que os quede claro. Ahora, cuando tú haces una resta, ingresos menos gastos, una resta te puede dar hasta 3 soluciones diferentes, ¿vale? Tendríamos ahí una, aquí otra y aquí la tercera. ¿Qué 3 soluciones puede haber? Lógicamente, la primera de ellas es que te salga un saldo presupuestario positivo, ¿vale? Es decir, que te salga mayor que cero. Esto quiere decir que los ingresos públicos, ¿vale? Lo vamos a poner con el mismo color para que no os liéis. Los ingresos públicos son mayores que los gastos públicos, ¿vale? Por lo que sea, el Estado ha ingresado más de lo que ha gastado, ¿vale? Eso se le conoce también como superávit presupuestario, ¿vale? Cuando tú haces otro cálculo, te puede resultar que este sea justo igual que cero, es decir, que los ingresos sean iguales a los gastos, ¿vale? Que esto sería un presupuesto equilibrado, es decir, esto sería lo ideal. Ni que me sobre, ni que me falte, me quedo igual. Lo he clavado. He clavado la previsión de ingresos públicos y he clavado la previsión de gastos públicos. Y me sale presupuesto equilibradísimo. Perfecto, la balanza equilibrada, ¿vale? Y ya, la última solución que me puede salir, lógicamente, tenemos mayor que cero, igual a cero. ¿Qué me queda? Pues menor que cero. En este caso, los ingresos
públicos son menores que los gastos públicos. Y ojito aquí. Aquí es cuando el Estado pone carita triste, es decir, el Estado dice, ojito que tenemos peligro, warning, ¿vale? Para dar un poquito de economía también en bilingüe. Y aquí, problema, ojo, problema. Houston, tenemos un problema. A este problema, ¿con qué nombre se le conoce? Con el siguiente. Déficit presupuestario. También se le conoce con el nombre de déficit público o déficit fiscal. Y aquí es cuando tenemos el problema. Es decir, aquí es cuando dice el Estado, ojo que la hemos liado. Tenemos más gasto público que ingreso público. Ojito aquí, cuidado, esto hay que solucionarlo. Pero antes de ver cómo se puede solucionar, vamos a ver que hay dos tipos de déficit presupuestario, déficit público o déficit fiscal, ¿vale? En los apuntes he puesto déficit público, pero bueno, también se le conoce con los otros dos nombres, para que lo tengáis en cuenta. Vale, tenemos un tipo que es cíclico, que creo que suena bastante la palabra, que puede ser, y el otro tipo de déficit presupuestario, público fiscal, es estructural. Si os fijáis, son los mismos nombres que hemos utilizado cuando hemos dado, por ejemplo, los tipos de paro, cíclico y estructural. Cuando algo es cíclico, es algo poco preocupante, ¿vale? ¿Por qué poco preocupante? Porque es cuando, si esto es los ciclos de la actividad económica, es cuando estamos bien en una etapa de aquí, como la que estoy señalando, de crisis, o cuando estamos en recesión. Es decir, que estamos bajando lo que es la montaña rusa antes de llegar abajo. Es decir, os lo pongo aquí, crisis o recesión. ¿Qué hace el Estado en esta época de crisis o bien de recesión? Pues dice, hay que recuperar la confianza en la economía. Es decir, mi objetivo es que se vuelva a confiar en la economía. Para ello, quiero aumentar la demanda agregada, ¿vale? ¿Cómo se hace aumentar la demanda agregada? Pues como vimos hace un par de días, el Estado utiliza una política fiscal expansiva con este objetivo de aumentar la demanda agregada y de, por consiguiente, aumentar el PIB. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en esta época de crisis o recesión? Hay más gastos y menos ingresos públicos. ¿Vale? Lógicamente, una fase de crisis o recesión es como la que estamos viviendo hoy en día, donde el Estado está gastando continuamente, ¿vale? Mucho más gasto en sanidad, mucho más gasto también en más parados, ¿vale? A través de los ERTE, ¿vale? Hay mucha gente que se encuentra parada o gente que se ha quedado sin trabajo. Hay más gente parada, por lo que hay que pagar más subsidios de desempleo, y también esto conlleva a que el Estado cobre menos impuestos, porque al haber menos gente trabajando, se recaudan menos impuestos por parte del Estado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo bueno, por así decirlo, que tiene? Que este tipo de problemas, al ser cíclico, es transitorio. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de transitorio? Que, como ya sabéis, después de una etapa de crisis, llega siempre una de expansión, ¿vale? Así siempre se sale del bache, ¿vale? No nos quedamos continuamente en crisis para toda la vida. Pues entonces, después de esto, llega una etapa de expansión, y a todo esto que he puesto aquí, de que hay más gastos, menos parados, hay más parados, perdón, el Estado recauda menos ingresos, se le dice adiós, adiós, porque nos despediremos de ellos, ¿vale? Es decir, va a llegar un momento en el que esto va a dejar de existir. ¿Cuándo? Pues bueno, eso es lo que muchas veces no se sabe. Es decir, a veces se tarda más, a veces se tarda menos, también depende del país, pero bueno, al final se acaba saliendo. Este sería el primer tipo, que se le conoce como cíclico, que no es preocupante por eso, porque va a llegar un momento en el que se salga. Por otro lado, cuando algo es estructural, y esto quiero que se os meta en la cabeza, vamos a poner aquí, cuando algo es estructural, es muy preocupante. ¿Vale? Algo que ya preocupa demasiado. Algo que incluso en épocas de expansión, es decir, que toda la economía de todo el mundo esté bien,
el déficit del país, es decir, el déficit presupuestario, el déficit de que hay más gastos públicos que ingresos públicos, se mantiene. ¿Vale? Se mantiene. Esto es algo que preocupa muchísimo, se preocupa demasiado. Por eso, cuando hay algo estructural, tanto a nivel de economía, a nivel de lo que sea, es algo muy, muy preocupante. ¿Qué es lo que es? Hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, seguimos. Hemos visto ya los dos tipos, ¿vale? Y ahora, ¿qué hace el Estado cuando ve que hay muchos más gastos públicos? Pues hay que financiar el déficit público, es decir, vamos a ver cómo financia el Estado o el gobierno el déficit público. Es decir, el Estado necesita conseguir dinero para que no haya tanto gasto público, es decir, necesita ingresos. Pues, ¿cómo consigue ese dinero? Y vamos a ver tres formas diferentes. La primera de ellas, que me voy a extender bastante aquí, consiste en emitir una cosa que se llama deuda pública, que se hace a través de tres instrumentos diferentes, que como son las letras del Tesoro, los bonos y las obligaciones. Y ahora tranquilos que voy a explicar cómo funciona cada una de ellas. Es decir, cuando el Estado va a emitir deuda pública, ¿vale? Cuando necesita una gran, pero grandísima, es decir, una grandísima cantidad de dinero. Por ejemplo, vamos a pensar en una grandísima cantidad de dinero. 1.000 millones de euros. ¿Vale? Es decir, ¿creéis que para prestar 1.000 millones de euros va a haber una sola persona, una sola empresa o un solo Estado, ¿vale? Un solo gobierno, otro diferente al de España, que nos lo preste todos esos 1.000 millones del tirón? Puede ser que sí, pero lo más normal es que no. ¿Vale? ¿Por qué no? Porque es muchísimo dinero. Es decir, es muchísima cantidad de dinero para que te la preste una sola persona, una sola empresa o un solo Estado. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Pues vamos a hacer paquetitos. ¿Vale? A esta gran cantidad de dinero es lo que se le conoce como empréstito. ¿Vale? Que os vaya sonando el nombre, sobre todo para el año que viene, cuando estemos en segundo bachillerato. Entonces, con este empréstito, que son los 1.000 millones de euros, lo que hace el Estado son paquetitos. Es decir, ¿qué es esto de paquetitos? Que en vez de prestarte los 1.000 millones del tirón, los va a dividir, ¿vale? Los divide. Y se hacen siempre en paquetitos de múltiplos de 1.000 euros, ¿vale? Creo que no tengo que explicar lo que significa la palabra múltiplo, está ya en primer bachillerato, pero bueno, creo que lo sabéis de sobra. ¿Vale? Múltiplos de 1.000 euros. ¿Vale? Esto quiere decir que se le puede prestar a una persona 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, ¿vale? Así siempre. ¿Te puedes prestar 500 euros al Estado? No, porque no es múltiplo de 1.000, ¿vale? Así, para que lo entendáis. Entonces, ¿cómo funcionan estos paquetitos de 1.000 euros? Pues llega una persona llamada Josito y dice Josito al Estado, pues yo te puedo prestar 10.000 euros. ¿Vale? Bueno, pues ya conseguí 10.000, ya queda menos para llegar a los 1.000 millones que necesitamos. Llega otra persona y dice, yo puedo llegar hasta 5.000. Y presta 5.000, un poquito menos, pero bueno, ya es algo. Otro que tiene un poquito de más dinero, otra persona, dice, pues yo puedo dar hasta 100.000. Así. Ahora, si nos pasamos a la empresa, pues llega una empresa y dice, pues yo voy a poner 500.000 euros. Voy a invertir 500.000 euros en el Estado, que creo que me va a ir bastante bien. Otra por aquí dice, yo un poquito menos y pongo 100.000 euros. Ahora, coge otro país, ¿vale? Otro Estado, otro país y dice, vale, pues voy a comprar deuda de España y voy a poner 10 millones de euros. Así sucesivamente, ¿vale? Hasta que la suma de todos los
paquetitos, ¿vale? Hasta que todos estos paquetitos que estoy poniendo aquí sumen los 1.000 millones que el Estado español necesita. Es decir, hasta que esto sea igual que el empréstito, ¿vale? Así es como funciona. Lo que hace el Estado es, necesito 1.000 millones, como sé que no va a haber una sola persona que me preste esos 1.000 millones de una tacada, de toma, me venga con un fajo de billetes y me lo dé, los divido y así puedo conseguir el dinero más fácil. Ahora, una vez que ya más o menos habéis visto que esto, vamos a ver cómo funcionan por un lado las letras del tesoro, ¿vale? Que os he puesto por aquí. Y por otro lado los bonos y las obligaciones. Los vamos a ver de forma separada, los bonos y obligaciones de forma junta, ya que funcionan exactamente igual, ¿vale? Esto es lo que he puesto en la tablita que tenéis en azul en la página 7 del PDF. Y os lo voy a explicar para que lo entendáis, ¿vale? Vamos a empezar por las letras del tesoro. Y nos vamos a imaginar que un alumnillo de primero de bachillerato, me da igual si del D o del E, dice, yo voy a poner 1.000 euros, ¿vale? Tengo ahorrado en mi cerdito hucha 1.000 euros, el profe me ha hablado de la deuda pública, yo confío en mi país, confío en España y le voy a prestar 1.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan las letras del tesoro? Pues bien, tienen eso que os pongo ahí de plazo, de 3, 6, 9 y 12 meses, es el tiempo que tiene el Estado para devolverte el dinero, ¿vale? No quiere decir que te devuelvan en 3 o en 12, sino que depende. Va a haber letras del tesoro a 3 meses, otras a 6, otras a 9 y otras a 12. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que en este caso esta letra del tesoro que tú como alumnillo has comprado, el Estado te dice que te la devuelve en 12 meses. ¿Cómo funciona? Pues muy bien. En el momento cero, es decir, día de hoy, 17 de abril de 2020, tú le vas a prestar al Estado una cantidad inferior a 1.000 euros, por ejemplo, 950, y cuando pasen los 12 meses, es decir, cuando pase el año entero, el Estado te da 1.000 euros. ¿Qué ganas tú aquí? ¿Qué estás ganando? Pues 50 euritos que te lleva para la saca cuando pase un año, ¿vale? Fácil, sencillo, para toda la familia. Funciona así. Tú aquí no le puedes prestar la cantidad que a ti te dé la gana, porque no le puedes dar 1 euro, sino que esto se hace mediante subasta, etcétera, pero no me quiero meter mucho más ahí porque si no os lío, ¿vale? Es decir, tú le vas a prestar siempre una cantidad normalmente inferior a 1.000 euros y cuando llegue el vencimiento te van a dar 1.000 euros. ¿Qué ganas? La diferencia entre lo que tú has prestado y los 1.000 euros que te da el Estado, que en este caso son 50 euros que te llevas para la saca. ¿Qué gana el Estado en este tiempo? Pues que durante un año ha conseguido dinero para financiar el déficit público que tiene. ¿Vale? Ya cuando pase el año ya se verá cómo está la cosa, pero mientras tanto tiene dinero. Ahora, por otro lado, vamos a tener los bonos y las obligaciones. Ambas funcionan exactamente igual, ¿vale? Si os dais cuenta en la definición en la tablita, os la he puesto combinada, es decir, es la misma definición, lo único que se diferencia es el plazo de tiempo. Es decir, los bonos son a un más corto plazo, en este caso a 3 y 5 años, mientras que las obligaciones son a más largo, 10, 15 y 30, ¿vale? Normalmente. ¿Cómo funcionan los bonos y las obligaciones? Es decir, los dos funcionan exactamente igual, es decir, funcionan de la misma manera. El Estado te dice, igual, tú como alumnillo de primer bachillerato le vas a prestar 1.000 euros, vamos a considerar el mismo caso que antes, y el Estado te dice, pues yo a cambio te voy a dar cada año una cosa que se llama un cupón. Es decir, unos intereses, un cupón que a ti como alumnillo, te van a pagar. Te dicen un porcentaje, por ejemplo, el 5%. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues el 5% de 1.000 euros, que es 0,05 por 1.000 euros. Esto es igual a 50 euros. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginarnos que contratas un bono a 5 años. ¿Vale? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues bien, a ti
cada año el Estado te va a decir, uy, año 1, oye, muchas gracias, querido alumnillo, por haberme prestado esos 1.000 euros. Toma tu cupón. Es decir, toma tus 50 euros. Año 2, hoy, gracias de nuevo, toma otros 50 euros. Año 3, más de lo mismo. ¿Vale? En el año 4 igual. Y en el año 5 te pagan, te devuelven el cupón y te devuelven el dinero que le has prestado, que se conoce como nominal. Es decir, te devuelven los 1.000 euros que tú les prestaste en su día. Porque si no, no tiene chiste esto. Entonces, ¿qué ganas tú con esto? Pues ganas en el año 1 50, más del año 2 50, más en el año 3 50, más aquí, más aquí. Tú como alumnillo te llevas un total de 250 euros de intereses. Oye, que esto no está nada mal. Pues bueno, algo, te lo has llevado. Y encima en el último año te devuelven tus 1.000 euros. ¿Vale? Esto es lo que es más normal que va a pasar. Y este tipo de productos se le conoce como productos de renta fija. ¿Por qué de renta fija? Porque cuando tú porque establecen una rentabilidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis el cupón del 5%, que es fija. Tú sabes lo que vas a ganar con ese producto, fijamente, es decir, fijo. Si sí voy a ganar un 5%. Ojo aquí, que os lo pongo, ojito. Solo me ofrecen una rentabilidad fija, renta fija, cuando yo lo compro en el momento cero, ¿vale? Al principio, es decir, cuando el producto lo compre. Porque también se pueden comprar aquí, 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 ¿vale? Lo puedes comprar en cualquier momento porque alguien te lo venda. Entonces ahí ya no es renta fija, ¿vale? Porque ahí sí que cambia la cosa. Pero bueno, no os quiero liar mucho, con que os quedéis con esto, suficiente. ¿Con qué objetivo usa el Estado deuda pública? ¿Qué es lo que viene debajo de la tablita? Pues 1. Difiere el problema en el tiempo. Es decir, ahora mismo tengo un problema, pero si emito deuda pública consigo del dinero y el problema ya no lo tengo ahora, lo tendré después, pero ahora no. ¿Vale? Entonces, de esa manera, penalizamos a gobiernos y a generaciones futuras que tendrán que financiar a la generación actual. Es decir, el gobierno de ahora se lava las manos, dice, yo consigo dinero. Si llega otro gobierno en el futuro, dice, tú te la arreglas, haz lo que te dé la gana. Se aumenta la carga para futuros presupuestos, ¿vale? Porque en el futuro hay que arreglar todo este dinero, porque el dinero hay que pagarlo a la gente que nos ha prestado. Y también puede afectar, os pongo en el cuarto punto, la solvencia del país. La solvencia es la facilidad con la que el país puede pagar las deudas. Es decir, si el país está muy endeudado, lógicamente la solvencia es menor, ¿vale? Porque va a tener más dificultad para pagarla. Bueno, pues una vez visto la deuda pública, ¿vale? El segundo y el tercero son bastante más cortitos y más fáciles de entender. La segunda forma que tiene el Estado de conseguir dinero es, dice, hay que subir los impuestos. ¿Vale? Esto ya pues os sonará bastante más fácil de comprender y lógicamente esta medida es muy impopular. ¿Vale? ¿Por qué es muy impopular? Y os hago estas dos preguntas. ¿Quién creéis que quiere pagar más impuestos? ¿Vale? ¿Quién crees que quiere pagar más impuestos? Pues lógicamente nadie. ¿Vale? Nadie quiere pagar más impuestos de su bolsillo, porque eso te disminuye lógicamente tu renta disponible. ¿Y a quién le gusta que suban los impuestos? Lógicamente, a nadie. A nadie le va a gustar que suban los impuestos. Por eso, esta medida, aunque sea muy impopular, es necesaria a veces. ¿Vale? A veces no queda más remedio que hacerla. Es decir, que hacer esta medida. ¿Cuándo? Pues cuando estamos como vimos el otro día con la política fiscal, cuando estamos en épocas de expansión, de que la economía está muy bien, con el fin de ahorrar para tener para épocas de crisis. Problema. A veces esta medida se ha usado en épocas de crisis, ya que el Estado necesitaba dinero a todas costas.
es decir, encima de que había mucha gente que estaba quedando sin trabajo, subían los impuestos. Una medida que económicamente, obviamente, es incorrecta, pero bueno, a veces no ha quedado más remedio que utilizarla. Y ya, la última que nos queda sería la de aumentar el dinero en circulación. Es decir, que haya más dinero en la economía. Como si, por ejemplo, estuviéramos en La Casa de Papel, temporada 1, ¿vale? No quiero hacer spoiler. Casa de Papel, temporada 1, y vamos a imprimir más dinero, ¿vale? Vamos a, máquina, imprimimos dinero, ¿vale? Pues algo parecido se puede hacer en la economía. En este caso, de aumentar el dinero en circulación, se encarga el Banco Central Europeo, el BCE. Antes lo podía hacer el Banco de España, pero ahora, desde que España está en la Unión Europea, lógicamente, como tenemos el euro, ya no lo puede hacer, ya no es competencia del Banco de España, sino que lo hace el Banco Central Europeo. Pues el Banco Central Europeo dice, vamos a ver, tenemos este dinero, vamos a aumentarlo a esta cantidad, ¿vale? Para ayudar a la economía. Y el Banco Central Europeo se lo presta, es decir, se lo presta primero al Banco de España, ¿vale? Que es el que recibe el dinero. Una vez que el dinero lo tiene el Banco de España, es cuando se lo presta, a su vez, a los bancos privados españoles, como puede ser, por ejemplo, BBVA, Unicaja, Santander, Cajamar, etcétera, etcétera. Es decir, el Banco Central Europeo se lo presta al Banco de España y este a su vez a los bancos españoles. ¿Qué hacen los bancos españoles? Pues cada uno de estos se lo va a prestar tanto a familias como a empresas. ¿Con qué fin? Con el fin de que las familias aumenten su consumo y las empresas aumenten su inversión empresarial. De esta manera se consigue un aumento de la demanda agregada que conlleva también a un aumento del PIB, ¿vale? Pero ojito aquí, ¿cuál es el problema que ocurría cuando pasaba esto? Ay, amigo, inflación. Por eso, cuando escuché en televisión ¿por qué no imprimimos cada uno nuestra propia moneda? Porque el dinero perdería valor y se produciría una inflación de la leche, como en el vídeo ese que visteis del tío Gilito, que con una pistolilla podían duplicar el dinero. Por eso cuando veis algún lumbrera diciendo que algunos problemas en la economía se podrían solucionar si cada uno en nuestra casa imprimiéramos nuestro billete, nuestra propia moneda, pues le podéis decir esto, que se crea inflación. A lo mejor una barra de pan, en vez de valerte 50 céntimos, te vale 5.000 euros. Así de simple. Bueno, pues con esto espero que haya quedado bastante claro, ¿vale? Es decir, un poquito lo que es el déficit público, ¿vale? Los dos tipos que hay, ¿vale? Está el cíclico, lógicamente es menos preocupante, porque al final, al ser un ciclo, va a llegar, después de una crisis o recesión, una fase de expansión. Y luego está el estructural, que siempre que oigáis la palabra estructural os echáis para atrás y decís, hostia, la que se viene ahí, porque es muy preocupante. ¿Cómo se financia el déficit público? Primero emitiendo deuda pública, ¿vale? Acordad de los paquetitos siempre de 1.000 euros, ¿vale? Paquetitos de 1.000 euros. La forma en la que funcionan, pues más o menos saberla, es decir, las letras del tesoro, bonos y obligaciones, y que el Estado, gracias a la deuda pública, va a recibir dinero. Es verdad que tiene que pagar unos intereses y luego devolver ese dinero. Es como un préstamo, pero a la inversa, ¿vale? Donde el Estado es el que paga, ¿vale? El que paga los intereses. Y las otras dos formas son subiendo los impuestos, medida súper impopular, ¿vale? Que nadie la quiere, a nadie le gusta pagar más impuestos, pero que a veces no queda otra, ¿vale? Muy necesaria, sobre todo en épocas de expansión, para ahorrar dinero. Y la última forma es, hacemos la casa de papel y imprimimos dinero, ¿vale? Pero en este caso no lo hacen, no lo hace el profesor, que se mete ahí con su banda, sino que desde el Banco Central Europeo dice, va a haber más dinero en circulación, toma, Banco de España, préstaselo a tus bancos privados y sus bancos a las familias y las empresas. De esta manera se estimula la demanda agregada en España. Pero ojito aquí con el problema de la inflación, ¿vale? Porque si lo hacen, se aumenta mucha cantidad del dinero,
la inflación puede ser muy grande y al final el efecto que queremos conseguir pues sea muy malo. ¿Vale? Pues con esto, finiquitada la clase de hoy. Espero que haya gustado, espero que hayáis enterado. Pues un saludo y hasta luego.